En la mayoría de casos, cuando escuchas que alguien está en la lista de los más buscados por el FBI, lo normal es imaginar que ese fugitivo debe estar ocultándose activamente debajo de las piedras para que no lo encuentren. Pero el caso de Vidalon Innocent es diferente, ya que este hombre sí que está en dicha lista de los más buscados, siendo acusado de una larga lista de crímenes como secuestros y ejecuciones, incluyendo el estar detrás del asesinato de un presidente, sin hablar de que por su cabeza hay una recompensa de $2 millones. Y a pesar de esto, el hombre no solo anda por ahí como si nada, sino que vive en una mansión de lujo, e incluso la misma CNN lo fue a visitar en su casa para indagar sobre su situación tan peculiar. Esto último que acabo de decir sonó raro, ¿verdad? Porque ¿cómo reporteros pueden ir tranquilamente a la casa de uno de los fugitivos más buscados para entrevistarlo, pero en cambio el FBI no puede ir al mismo lugar y arrestarlo? Y eso es lo que vamos a indagar en este video. La historia de un hombre muy peligroso con una ambición que aún no está saciada y que tengan por seguro que él, para conseguir lo que quiere, está dispuesto a hacer mucho daño. Actualmente el caos reina en Haití. Las pandillas han tomado el control del país, dejándolo casi que sin ley para la persona promedio. Pero detrás de todo este caos hay un hombre que destaca por encima del resto, y este es Vidalon Innocent. Un criminal que ha forjado todo un imperio de terror con el control absoluto de rutas de tráfico de sustancias, armas y personas. Y lo más impresionante de todo es que a pesar de ser buscado y sancionado internacionalmente, para muchos es como un fantasma al que no se le pueden seguir los pasos. Aunque aún así, curiosamente, algunos reporteros lograron interrogarlo en su casa sin problema alguno, pero tranquilos que luego vamos a eso. Nacido el 27 de marzo de 1986, Vidalon Innocent es el líder de la pandilla Crazy Bari, que significa rompiendo barreras, grupo que cuenta con más de 600 miembros activos y es el mayor reclutador de pandilleros menores de edad. Porque sí, como a estos grupos les gusta tener a personas como carne de cañón, lo que más les conviene es tener gente nueva todo el tiempo, y así no les importa que sus miembros no pasen de los 30 años de edad, por lo que el tener esto les da una gran ventaja. Desde hace un tiempo, Haití ya era el país más pobre de América, pero en el año 2018 las cosas se pusieron aún peor, luego de las protestas masivas contra la corrupción y el aumento del precio del combustible. Su moneda en conjunto cayó en picada, los servicios básicos como el agua, electricidad y seguridad eran lujos que pocos se podían dar, y por ello la mayoría exigía la renuncia del presidente de ese momento, Jovenel Moïse. Y este descontrol hizo que las pandillas vieran esta como su oportunidad de oro para controlar aún más gran parte del territorio. Que ojo, con pandillas no se crean que estamos hablando aquí de rateritos, sino que estamos hablando de auténticos ejércitos paramilitares que controlan aproximadamente el 85% de Puerto Príncipe, la capital. Esto hizo que centenares de miles de haitianos abandonaran el país, y aún así, Jovenel Moïse pensaba extender su mandato hasta que un día todo cambió. En la madrugada del 7 de julio de 2021, un grupo armado de mercenarios irrumpió en la residencia privada del presidente en Pétionville, y sin mediar ni una palabra, lo acribillaron a tiros. La esposa de Jovenel Moïse también resultó herida tras el ataque. El mismo día, la policía haitiana acabó con 4 hombres sospechosos de participar en el golpe. Pero esto no era suficiente, ya que estamos hablando de que detrás de este ataque había una red de decenas de personas, y dentro de esas, por supuesto, que figuraba el nombre de nuestro amigo Vidal, al igual que el de Joseph Joel John, un ex senador y rival político de Moïse. Según la investigación, John se reunió con Vidal pocos días antes del asesinato para planear todo sin mancharse las manos. El ex senador por estos actos fue detenido y extraditado a los Estados Unidos, donde se declaró culpable de participar en el complot. En su declaración admitió haber solicitado el apoyo de diferentes grupos criminales y de haber servido como puente entre los conspiradores y los líderes de las pandillas, alegando que su objetivo era convertirse en primer ministro, pero que el plan se le salió de las manos. Sí, claro, como que si su primera opción fuese resolver esto con abrazos, y es
es que al poco tiempo se descubrió que los mercenarios encargados de acribillar al presidente eran colombianos. 13 de ellos en concreto eran exmilitares de la nación y 2 estadounidenses de origen haitiano. Quien dirigía el grupo era Germán Rivera García, un colombiano capitán retirado, quien reunió a los 28 sicarios y él recibió $50,000 para la logística en Puerto Príncipe desde Miami vía Western Union. Los mercenarios idearon el plan y llegaron a Haití desde Miami y la vecina República Dominicana. Tras el golpe, como no podían escapar tan tranquilos como llegaron, los sicarios decidieron salirse con la suya, así como cuando pateas un grupo de palomas en la calle que cada una sale así por su lado y caen las plumas así. O sea, yo nunca he hecho eso y tampoco estoy diciendo que esta gente sea así porque después me pasa algo malo a mí. Pero me entienden el punto. Cada uno salió corriendo a lo sálvese quien pueda y en eso algunos lograron escapar, otros fueron liquidados y otros, como su capitán Germán Rivera, fueron detenidos. Por su implicación, un jurado en Florida sentenció a Germán a cadena perpetua. En su defensa, el hombre dijo que la CIA estaba detrás de la operación que llevó a cabo y que el plan principal era solo secuestrar al presidente, pero que 2 semanas antes decidieron cambiar el plan a directamente darle plomo. Otros mercenarios aclamaron que fueron enviados a Haití, engañados con que su misión iba a ser proteger a gente importante. Sí, claro, pero lo que sí añadió uno de los sicarios, que pues muchos creen que es cierto, fue que Rivera les dio como orden directa de que había que entrar a la casa y dispararle a todo el mundo. No importaba si eran policías o civiles, y lo que lo pone como la peor persona del mundo fue que dejó en claro que si hasta había mascota, pues que había que plomasearla también. Sí, pues ya he llegado al punto que me tengo que inventar verbos para que YouTube no me censure. 19 tickets de vuelo de Bogotá a República Dominicana para este grupo fueron comprados con una tarjeta de crédito empresarial a nombre de CTU Security, una empresa con base en Miami dueña del venezolano Antonio Intriago, un hombre que en cierto momento fue respetado por estar aparentemente involucrado en la oposición a la dictadura en Venezuela, pero luego se le vinculó a deudas sin pagar y a malversación de fondos, y hasta los momentos muchos lo apuntan como el financiador de esta operación, pero lamentablemente faltan muchos detalles como el qué procedió a hacer la justicia con él o qué lo llevó a hacer eso, porque en papel no ganaba nada con ello, por lo que se rumorea de que él pudo haber actuado como puente para lavar el dinero de alguien más poderoso que sí ganaba con la muerte del presidente. Algunas fuentes dicen que Intriago fue detenido, pero hay mucha información de este caso que no se actualiza desde 2023, así que no sabemos qué sentencia recibió. Incluso hay familiares de los mismos mercenarios colombianos que no saben qué es de sus vidas. Otra información que no está muy clara es el pasado de Vidal. Incluso su nombre es un misterio, ya que su nombre es Vidal Homme Innocent. Y sería muy raro que su nombre real en francés signifique literalmente hombre inocente. Y pues llamarse así cuando eres uno de los criminales más buscados del mundo, pues no lo sé. Pero lo que sí se sabe es que fue un activista político. Y esto tiene sentido considerando la situación precaria que ha atravesado Haití durante décadas. Él mismo dice que esa realidad lo empujó hacia el crimen organizado como única vía de escape. Pero ojo, esto no significa que abandonara sus vínculos políticos. Al contrario, los utilizó como base para maximizar su control en el país. Y es que es sencillo, si tienes el control de las armas y la política, prácticamente tienes el control de todo. Vidal afirmó que alguna vez fue propietario de varios negocios legítimos como un hotel y una empresa de alquiler de autos, pero que todos fueron destruidos por poderosos miembros de la oligarquía. Así que, según él, entró al mundo del crimen para combatir a esas mismas oligarquías que oprimen al país y mantienen divididas a las bandas criminales. Porque sí, él aboga que para que Haití progrese, las pandillas también deben tener un puesto en la mesa de negociaciones. Y por ende, si algún político o grupo internacional decide restaurar el país sin tomarlos a ellos en cuenta, ellos mismos se van a encargar de que el caos continúe reinando en el país.
Para muchos, los 400 Mawozo es el grupo criminal más grande de Haití, y hay datos que aseguran que desde 2021 estos trabajan con Virel y su pandilla. Y por ejemplo, grupos criminales, por decir en México, hacen su dinero vendiendo sustancias estupefacientes, ya que tienen cerca a Estados Unidos, el cual es un país con gran poder adquisitivo, por lo que hay mercado. Pero en Haití la cosa es diferente, ya que hay tanta pobreza que ya casi no hay a quien robar, están en una isla, así que para financiarse estas pandillas viven mayormente de secuestros y extorsiones. Y vaya que esta gente sintió que un botín había llegado a ellos cuando en octubre de 2021 17 misioneros cristianos provenientes de Ohio llegaron a Puerto Príncipe, y viendo la oportunidad, las dos pandillas colaboraron para retener a estas personas, exigiendo un rescate de $1 millón, no por todos, sino por cada víctima. Encima, entre los rehenes había 5 niños, y uno de ellos de apenas 8 meses de edad. Es que yo no entiendo cómo alguien puede llevar a una criatura así a un estado fallido al que le mataron al presidente 3 meses atrás, pero bueno, el secuestro duró aproximadamente 61 días hasta que finalmente los rehenes fueron liberados gracias a que un donante anónimo pagó una suma que nunca se reveló, pero que obviamente fue bastante grande. Lo que sí se sabe es que las pandillas usaron ese dinero para comprar armas como AR-15 y AK-47, haciéndolas aún más peligrosas de lo que eran, porque sí, acá puede faltar comida y recursos básicos, pero las balas sobran a montones. Y de igual manera este incidente no frenó a Jean Franklin y a Mariodette Franklin de acercarse a Haití, de forma que la pareja en octubre de 2022 fue secuestrada. Pero lamentablemente en esta ocasión los mismos pandilleros no se contuvieron y acabaron con la vida de Mariodette, para luego llevar a Jean Franklin a un lugar desconocido, donde lo mantuvieron cautivo mientras negociaban su rescate. Virel exigía $300,000 por su liberación. La familia de Jean accedió a pagar y el 28 de octubre de 2022 fue liberado. La primera denuncia formal contra Virel fue el 24 de octubre de 2023, cuando un tribunal estadounidense lo acusó por los secuestros de los misioneros y de la pareja Franklin, así como por el homicidio de Mary y de 4 policías durante un ataque en Pedionville. De esta manera, al mes siguiente, el hombre fue añadido a la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI, con una recompensa de hasta $2 millones por información que dé con su captura, reemplazando de la lista al capo José Rodolfo Villarreal, alias El Gato, quien tenía una recompensa de $1 millón por contratar a 2 sicarios que acabaron con la vida del abogado y supuesto informante de los Estados Unidos, Juan Jesús Guerrero Chapa. El Gato fue arrestado en Ciudad de México en enero de 2023. El hecho de que Virel fuese uno de los hombres más buscados por la justicia no lo detuvo a secuestrar personajes haitianos influyentes, incluyendo al expresidente del Consejo Electoral Provisional, al director de un importante puerto de contenedores de Cabo Haitiano y a un destacado periodista, y todos estos secuestros tristemente le dieron grandes beneficios a su pandilla, por lo que claramente estos siguieron haciendo de las suyas, como por ejemplo en marzo de 2023 asaltaron una comisaría en Fort Jacques, robando armas y chalecos antibalas para luego incendiar todo el edificio. Al mes siguiente atacaron el consulado de Jamaica, obligándolo a cerrar, y todo esto era solo el inicio de algo terrible que estaba por venir. Conoce a Jimmy Cheriser, un ex policía que representa lo podrido que está el sistema haitiano desde dentro. Este hombre formaba parte de un grupo de élite de las fuerzas del orden y aún mientras vestía su uniforme de oficial, fue visto colaborando con pandillas locales, orquestando 2 de las peores tragedias recientes que se han visto ahí: las masacres de Grand Ravine en 2017 y la de Saline en 2018, cada una con más de 71 víctimas fatales. Este último hecho hizo que despidieran a Jimmy de su cargo, pero para este momento, gracias a su red de contactos en el bajo mundo, ya era intocable, y como su labor como oficial había terminado, decidió formar la Federación G9 y Aliados,
unificando bajo su mando a 9 de las pandillas más poderosas de Puerto Príncipe. Pero lo más inquietante es cómo supo vender su imagen. Él no se presenta como un simple criminal, sino como un revolucionario que lucha contra la corrupta oligarquía haitiana, adoptando una retórica populista que resuena entre los más pobres, haciendo que su poder sea abrumador. Todo esto le hizo controlar gran parte de los barrios bajos de la capital, terminales de combustible, puertos y rutas comerciales estratégicas, llegando a establecer mini estados dentro de sus territorios donde impone impuestos y administra su propia versión de justicia a puño de hierro. De hecho, se cree que por eso mismo le apodan Barbecue. Y mejor dejo que ustedes adivinen el porqué de esto. O no, mira, directamente al pana le encantaba quemar a la people. Todo este poder que tenía el G9 hizo que el 24 de abril de 2023 la región agrícola de Plaine du Cul-de-Sac, ubicada al norte de Puerto Príncipe, se convirtió en un campo de batalla donde tendría lugar algo que varios expertos catalogaron como la mini guerra civil haitiana. Y es que dos poderosas alianzas criminales se enfrentaron por el control territorial. Por un lado estaba la alianza G9, liderada por Jimmy, y por el otro estaba la coalición GPEP, también conocida como Viva Sam, dirigida por Gabriel Jean-Pierre y con la que Viral y su pandilla tenían estrechas conexiones. Quien controla Plaine du Cul-de-Sac controla el acceso a la capital, ya que esta región conecta a Puerto Príncipe con el norte de Haití y alberga la principal carretera nacional. Además, es rica en tierras agrícolas y recursos hídricos, lo que la convierte en un botín demasiado valioso, de manera de que ambos bandos combatieron a muerte por su dominio. Los miembros del GPEP lanzaron ataques coordinados contra las posiciones del G9, utilizando rifles AR-15 y AK-47, explosivos e incluso vehículos blindados y drones improvisados. Parecía más una guerra convencional que un enfrentamiento entre pandillas, y mientras todo esto ocurría, la Policía Nacional Haitiana brillaba por su ausencia, terminando en un resultado devastador con más de cientos de fallecidos y heridos, y aproximadamente 15,000 personas fueron desplazadas. Lamentablemente, algo que sucede mucho por acá, y de lo que no se tiene tanta conciencia, es que las mujeres son forzadas a, ya se imaginan qué, a la fuerza, mientras que los niños son arrebatados de sus hogares para formar parte de alguna pandilla. Casas y negocios quedaron totalmente destruidos y los servicios básicos en la región colapsaron por completo. Al final de esta batalla, el GPEP salió victorioso, consolidando su control sobre la región y expandiendo significativamente su territorio. Esta victoria alteró el equilibrio de poder entre las pandillas y sentó las bases para la posterior formación de la alianza más amplia Viv Assam, que significa Viviremos Juntos. De esta también forma parte Jimmy Barbecue, a pesar de que antes él era rival de ellos, pero ahora supuestamente todos son amiguitos, aunque pues lo más probable es que tarde o temprano se terminen a los madrazos entre ellos, pero por los momentos Viral Innocent tiene un papel muy grande en esta alianza. Las consecuencias de esta batalla fueron inmediatas. Se cortó una ruta crucial de suministros a Puerto Príncipe, lo que provocó un aumento en el precio de alimentos y combustibles en la capital. Pero lo más grave fue que quedó demostrada la total incapacidad del Estado haitiano para mantener el orden y proteger a sus ciudadanos. Y sí, sé que historias así hay por todos lados, por lo que a muchos esto no les parecerá una locura, pero tengan en cuenta que esta batalla sucedió apenas en 2023 y a día de hoy mucho de esto no ha cambiado y tiene lugar en un territorio no muy alejado de donde seguramente tú estás viendo esto. Demostrando el poco poder que tiene la autoridad, la alianza Viva Assam en marzo de 2024 dio un golpe estratégico a la Penitenciaría Nacional de Puerto Príncipe, liberando a 4,000 presos considerados de alto perfil, y el caos era tal que hasta los mismos convictos hispanos hicieron un llamado de ayuda a las autoridades porque ni en la cárcel se sentían seguros. Se está presentando una situación crítica de orden público en la penitenciaría de Haití, de Puerto Príncipe. Hay disturbios, se presentó un motín y los presos nos quieren sacar, nos están presentando como carne de cañón. Por favor, ayúdenos. Ahora no es que la policía nos vamos a sacar dentro de la celda, pero la policía nos dicen que entra indiscriminadamente y está masacrando a la gente dentro de la celda. Por favor, ayúdenos.
Esta situación activó un estado de emergencia en el país, resultando en que se cerraran los aeropuertos internacionales, ya que Ariel Henry, el primer ministro, fuera exiliado. Al mes siguiente, el político anunció su dimisión, dejando a Haití sin un líder electo, pero instalando un consejo presidencial de transición para organizar futuras elecciones. A pesar de ser uno de los hombres más buscados, lo absurdo es que Virel realmente no parecía estar escondido, puesto a que el 29 de marzo de 2024, un equipo de periodistas de CNN logró filmar un reportaje entrevistándolo en su casa en Haití. Después de intensas negociaciones, periodistas pudieron entrar al territorio controlado por las mafias haitianas para hablar con Virel en persona. En el reportaje se ve parte del recorrido y los periodistas describen el complicado viaje atravesando un terreno vigilado por guardias armados y rodeado de decadencia. Pero lo más sorprendente es que el domicilio de Virel es una lujosa mansión donde lo recibió bien vestido y luciendo varias joyas de oro. Y con nada más hablar un poco se pudo notar las intenciones del hombre, pues él no se pinta como un criminal despiadado, sino más como un líder que da la cara por el pueblo, justificando sus actos con que los políticos han acabado con el país y por ello su grupo tuvo que salir adelante con decisiones no convencionales, asegurando que son los mismos políticos quienes siguen armando a las bandas para mantener un clima de inseguridad en beneficio propio. Virel asegura que en el fondo él desea restaurar la paz en el país, pero solo bajo ciertas condiciones, las cuales ya les comenté atrás de que básicamente quiere plata, y bueno, así cualquiera, ¿no? Virel presentó la Alianza de Pandillas como una fuerza progresista que busca desafiar a los oligarcas que impiden el progreso del país, y algo en lo que sí estoy de acuerdo es que la solución que les proponen las organizaciones de los derechos humanos están bien pendejas, como el que le proponen a todos dejar sus armas, pero Virel dice que eso no puede suceder, ya que no puede pedirle a alguien que suelte su arma y tome una piedra para comer. El que tiene armas tiene el control de todo y en una situación de caos es una herramienta vital. Virel vive en su propia fortaleza a menos de 1 kilómetro del aeropuerto internacional y esto hizo que mucha gente, sobre todo en Estados Unidos, acusara a esta lista de los más buscados por el FBI de ser una farsa, ya que supuestamente un hombre que cometió crímenes horribles contra sus ciudadanos como si nada recibió a periodistas de CNN durante 5 horas para hablar tranquilamente. Lo más irónico de todo es que la embajada de Estados Unidos en Puerto Príncipe está ubicada dentro del territorio controlado por Virel y sus miembros operan sin ser molestados por las autoridades americanas que supuestamente están buscando a su líder. En la entrevista también se pudo ver a Virel salir a la calle donde es bien recibido y ahí como para la pantalla empezó a regalar comida y dinero a la gente para demostrar lo bondadoso y bueno que es. En junio de 2024, viendo que los abrazos no salvan a un país como Haití, la ONU autorizó una misión liderada por comandos de élite de Kenia. El optimismo era alto, pero lamentablemente el poder y organización que han ganado las pandillas en Haití es enorme, haciendo que hasta incluso alguno de estos comandos pierda la vida en combate, situación que los llenó de críticas, pero ellos aseguran que han acabado con cientos de pandilleros. Pero la sensación a pie de calle es que en los últimos meses estos grupos criminales han ganado aún más poder. En un mes normal en Haití, cientos de personas pierden la vida o resultan heridas debido a la violencia. Incluso me meto en las noticias al momento de grabar esto y ya me sale que acaban de quemar un hospital y el centro de medios más grande del país. El sistema judicial ya no funciona, no hay parlamento desde el 2020 y no se han celebrado elecciones desde 2016. Básicamente, Haití es un estado fallido donde las bandas criminales tienen más poder que el gobierno. Y es en este contexto de caos absoluto donde Virel Innocent no solo sobrevive, sino que prospera como uno de los señores de la guerra más poderosos de Haití, armándose cada vez más y más. Y ya pronto no solo podría ser un peligro para todo aquel que entre a Haití, sino para toda la región.
Si te gustó el video, te recomiendo el caso de Lucky Luciano, el padre de la mafia, un hombre al que no le frenaron los pies al comienzo de su carrera criminal y eso hizo que creara un imperio el cual parecía ser imparable hasta que él y varios de sus compañeros cometieron un error que derrumbó todo el castillo de naipes.